Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar hablando un poquito acerca de la obediencia. Y es importante que recordemos, mis hermanos, que en la palabra están escritas muchas bendiciones que Dios trae para aquellos que le agradan a Dios. Yo siempre he pensado que si nosotros agradamos a Dios, para que nosotros podamos agradar a Dios, tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Porque de las pocas ocasiones en que la palabra nos manifiesta que el Padre está agradado, es cuando el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Cuando Él fue bautizado allá en el Jordán, dice que descendió el Espíritu Santo. Después que Él salió de las aguas del bautismo, descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo deleite, en quien yo me agrado. Ahí dio testimonio nuestro Padre Celestial de que Él estaba agradado. Entonces quiere decir que si yo quiero agradar al Padre, y que un día el Padre, cuando yo esté allá en su presencia, si llego a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán al Padre, que Él me pueda decir: hijo, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. No porque vaya a llegar a ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, sino porque he alcanzado ese mismo carácter. Y si yo alcanzo ese mismo carácter, entonces voy a vivir para agradar al Padre. Y hay muchas bendiciones en la palabra. Usted ya las ha leído y no vamos a entrar a ver las bendiciones de agradar a Dios, sino que hoy queremos ver acerca de cómo agradamos a Dios a través de nuestra obediencia. Y para recordar eso, veamos lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Ya José nos habló hoy en el primer servicio acerca de esto, pero yo quiero recalcarlo. Aquí el profeta Samuel le está dando una palabra de parte de Dios al rey Saúl. Y esto fue a consecuencia de que el rey Saúl desobedeció una orden directa de parte de Dios que Dios le había dado a través del profeta Samuel. ¿Cuál era esa orden? Esa orden era que Saúl tenía que ir y acabar con todos los amalecitas. Amalec era un pueblo que siempre se opuso al pueblo de Israel. Cuando usted estudia las jornadas de Israel, especialmente los que han llevado el diplomado, hay una de las jornadas en donde después de que ellos desobedecieron a Dios, fueron atacados por Amalec. Y Amalec prácticamente representa ese deseo carnal, ¿verdad?, que nosotros tenemos que vencer. Y no sé si ustedes se recuerdan de ese pasaje, pero es un pasaje poderoso donde Amalec comenzó a atacar, y dice la palabra de Dios que él atacaba a los más débiles. Y así viene el enemigo a atacarnos a nosotros en nuestras debilidades. Pero si ustedes se recuerdan, cuando fue esa gran batalla, fue donde Moisés, sentado sobre la roca, levantando sus manos, y cuando él se cansaba, Hur y Aarón levantaron sus manos, y entonces prevalecía el pueblo de Israel. Y es algo que tiene mucho sentido para nosotros, porque Dios a nosotros también, así como le dio la orden a Saúl de que venciera y que
destrozara totalmente a Amalek, deshiciera a Amalek. Fíjese que Dios le dio la orden de que tenía que ir y destruir a Amalek, a los ancianos, hombres, mujeres, niños, bebés, ganados, todo tenía que acabar, arrasar con Amalek. Y así nos manda el Señor a nosotros hoy, que así debemos de trabajar hasta acabar todo lo carnal en nosotros. Todas nuestras concupiscencias, todo aquello que se quiere levantar en nuestra carne, entendiendo que nuestra carne se refiere a nuestra alma, porque ya entendimos que la parte del cuerpo va a ser hasta el día de Jesucristo. Por eso es que dice que hasta el día de Jesucristo Él va a perfeccionar y va a completar la obra. Pero refiriéndose a Amalek, se refiere a esa naturaleza carnal que hay en nosotros, que la tenemos que hacer morir. Y ese es un mandamiento de Dios para nosotros. Usted puede leer todas las cartas de Pablo y ahí habla de cómo debemos hacer morir las obras de nuestra carne. Y lo mismo hizo Dios, dejándonos a nosotros un ejemplo cuando le dio esa orden al rey Saúl, porque Amalek se opuso a Israel, y el rey Saúl cumplió la orden, pero la cumplió a medias. Porque sí es cierto, atacó a Amalek, mató mucha parte de Amalek, pero se guardó una porción. Dejó vivo al rey de Amalek, imagínense, al rey de Amalek, y se guardaron todos los ganados. Dice que se guardó todos los ganados, lo mejor de los ganados que había en Amalek, se lo guardó el pueblo. Y después puso la excusa que era para ofrecerle sacrificios a Jehová. Y en ese contexto en que Saúl se justifica y dice que se guardaron todos esos animales, y no era cierto porque los animales todavía estaban vivos, todavía han hecho el holocausto. En ese contexto es que viene el profeta Samuel y le dice a Saúl de esta manera. Recuérdense, Saúl le dijo: mira, todos los animales los guardamos para hacer un sacrificio a Jehová. Y en el versículo 22 le hace una pregunta, y esa pregunta nos la está haciendo el día de hoy el Señor a nosotros. Dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, entiendas, en los sacrificios y todo lo que hacemos como sacrificio para Jehová, como en que se obedezca las palabras de Jehová? O sea, nos pregunta, ¿complace una cosa más que la otra? Y entonces viene la respuesta. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, mire, oído, atento. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. No está diciendo que los sacrificios no sean agradables a Dios, porque si no la Biblia también tendría una contradicción, porque también nos habla que debemos de ofrecer sacrificios agradables a Dios. Es más, Romanos 12 nos dice que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, los sacrificios son importantes, pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es que es más importante obedecer los mandatos de Dios que los mismos sacrificios que podamos dar. Y eso nos tiene que llamar la atención, y hay que pedirle entendimiento a Dios. Entendimiento, ¿qué significa eso ahora para nosotros? Quiere decir, mi hermano, que yo puedo venir aquí a alabar a Dios, a levantar mis manos, a mover mis pies, como dice ese canto que cantamos a veces, ¿verdad? Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas y grita amén. Pero hay un mandamiento sobre cómo debo venir a levantar mis manos, ¿o no? ¿Cómo dice? Quiero pues que todos los hombres levanten, ¿qué dice? Manos santas, ¿sin qué? Sin ira y sin contienda. Y pies también limpios de todo polvo de rechazo. Entonces quiere decir que si yo vengo y levanto mis manos aquí adorando, alabando al Señor, pero traigo contienda en mi corazón, tal vez venía peleando con mi esposa o con mi familia en el carro y subí enojado las gradas acá,
O tal vez no he perdonado porque hay un mandamiento de Dios que nos dice que debemos perdonar. ¿O no? Sí, dice, perdonen ustedes sus ofensas, porque si no, el Padre no les perdonará a ustedes sus ofensas. Quiere decir que si venimos a alabar o venimos a servir a los que están sirviendo, o venimos a ministrar la alabanza, o incluso a predicar, pero con las manos llenas de sangre, no porque yo haya matado a mi hermano en lo natural, sino porque traigo resentimiento contra mi hermano, traigo enojo, traigo molestia, no he perdonado a alguien o no le he pedido perdón a alguien. Estoy siendo como Saúl. Estoy presentándole sacrificios no agradables a Dios. Y es mejor que no presentemos el sacrificio, mis hermanos, porque eso nos va a traer maldición. La obediencia es más importante que los sacrificios. Acompáñame a Génesis capítulo 22, creo que es. Que aconteció que probó Dios a Abraham, dice. ¿Qué hizo Dios? Lo probó. Dios nos va a probar, hermanos. Si usted quiere ser como Abraham, quiere ser descendencia de Abraham, quiere tener la fe de Abraham, Dios lo va a probar. Por eso es que Santiago nos dice que estemos contentos cuando vengan las pruebas, porque Dios al que prueba es porque es hijo y porque está viendo tu proceso de crecimiento. Y dice, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, ¿y cómo respondió Abraham? Heme aquí. Espero que así le respondamos a Dios. Créame que esto también a mí me está dando, a todos nos da. Heme aquí, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mire, porque Dios sabe cómo amamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él ama a su hijo. Y no acabo de decir pues que se agrada del hijo. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Mire, era un sacrificio el que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se puso a preguntarle al Señor que por qué le estaba pidiendo. No, ¿verdad que no dice así? Ni siquiera de hoy. Mire, es que y como esto tiene que ver la obediencia, ¿verdad? Es como en el ejército. En el ejército a un soldado le dicen haga esto y no está preguntando por qué, ni para qué, ni a dónde. No. Le dicen salte, solo pregunta para preguntar a qué altura quiere que salte. Pues así era Abraham, mire, qué tremendo. ¿Se recuerdan? Era el hijo de la promesa. ¿Cuántos años pasaron para que Abraham, ya hasta anciano era Abraham cuando tuvo a su hijo? Y aquí le dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, él ni siquiera lo dudó, mis hermanos. Es más, fue diligente. Se fue a cortar la leña, preparó todo, preparó a los que se iban a ir con él. Y en el versículo 4 dice, al tercer día, eso tiene algo que ver, si no Dios no lo hubiera dejado ahí, ¿verdad? Al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Ahora, esto es lo que a mí me impacta, miren lo que dice. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. ¿Y qué le dice? Y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveré. No, ¿verdad que no dice y volveré? Dice y volveremos. Él sabía que iban a volver. Y volveremos a vosotros. Pero me impacta que aquí dice iremos y adoraremos. Y al final de cuentas no hizo el sacrificio de Isaac. Por supuesto, sí presentó otro sacrificio, porque ustedes saben la historia de que ahí llegó un carnero que se atoró ahí en un árbol y lo sacrificaron cuando Dios le dijo que ya no sacrificara a su hijo. Pero ¿por qué dice adoraremos? Porque nuestra adoración, mis hermanos, no es cantar los cantos suaves de aquí cuando venimos a cantar.
Que a veces les decimos es que los cantos de alabanza son los alegres y los cantos de adoración, dicen, ¿verdad?, son los más suaves. No, ¿sabe qué es nuestra adoración? La adoración significa postrarse en tierra. Postrarse en tierra. Y cuando nos postramos en tierra le estamos diciendo al Señor: Señor, lo que tú mandes es lo que vamos a hacer. Lo que tú digas, eso es lo que yo voy a hacer. Así como le dice el soldado a su jefe: lo que usted diga, a sus órdenes voy a hacer. Eso es adoración. Por eso es que la convicción de Abraham era que él sabía que él, siendo obediente a Dios, iba a agradar a Dios, y que Dios no es injusto. Y aunque él hubiera sacrificado a Isaac, él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo, y él tenía la certeza de que iban a regresar los dos. No sabía cómo, pero él sabía que iban a regresar los dos. Entonces, mis hermanos, la obediencia es poderosa y es sobre los sacrificios. Eso fue lo que condenó a Saúl, porque si bien cierto, iban a presentar sacrificios, pero a costa de desobedecer una orden directa de Dios. Y cuando aquí Samuel habla de complacer a Dios, ya sabemos, es agradar, deleitar a Dios. Y la Biblia nos habla de varios ejemplos en los que nuestra obediencia se debe mostrar a Dios. Hemos hablado, hoy en la mañana hablaba José acerca de obedecer a Dios, como el Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Pero la obediencia a Dios no se limita solo a su palabra, sino que también Dios nos ha dejado establecido ciertas personas, ciertas autoridades a las cuales nosotros debemos obedecer, y que si las obedecemos vamos a tener la bendición de Dios. Pero eso quiere decir que si no las obedecemos, nuestra vida se va a volver una vida de ruina, de destrucción, de pobreza, de escasez, de esclavitud. Porque Deuteronomio 28 sigue siendo vigente para hoy, mis hermanos, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nosotros, para que seamos perfeccionados. Y ahí hay una serie de bendiciones para el que obedece a Dios, pero también hay una serie de maldiciones para el que desobedece los mandamientos de Dios. Y en primer lugar, cuando nosotros venimos a esta tierra, a este planeta, y somos puestos en este cuerpo, la primera autoridad que Dios pone sobre nosotros para que nosotros honremos, ¿quiénes son? Nuestros padres. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3 versículo 20 para que recordemos qué dice el Señor acerca de nuestros padres. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y cuando dice en todo, por supuesto, se refiere a en todo lo que vaya también de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si el padre le dice al hijo: mira, vamos a irnos a echar unos tragos, no, ahí ya se limita. Perdonen que lo diga así tan campechanamente, pero así es. En todo, porque esto, ¿qué dice? Agrada al Señor. O sea, cuando yo como hijo, y principalmente, mis hermanos, aquí está hablando de los hijos que viven con los padres, ¿verdad? Porque yo ya no vivo con mis padres, sin embargo yo honro a mi padre, que es ahorita ya no está mi mamá, pero honro a mi padre y escucho también sus consejos. Si él me da un consejo, yo lo escucho y lo atiendo. ¿Por qué? Porque sé que él tiene más sabiduría que yo por los años que tiene de estar en esta tierra. Pero miren, en este mundo donde estamos, lamentablemente los jóvenes, cuando llegan a cierta edad, la adolescencia, a veces preadolescencia, ahora ya no sé qué es preadolescencia, adolescencia, juventud, jóvenes mayores, jóvenes adultos, jóvenes no sé qué, ahora hay de todo. Pero los jóvenes principalmente, cuando llegan a cierta edad y empiezan a tener ya cierto sentido de la vida, ya nos ven a los papás como que mi papá no sabe, si mi papá no entiende estas cosas.
Yo soy más listo que mi papá. De verdad. Eso pasa. Cuando uno llega a la adolescencia, uno llega a un punto en el que no entiende por qué los papás le dicen a uno que no a algunas cosas, que sí a algunas otras y que tal vez a algunas otras cosas. Y nos enojamos, nos molestamos y muchas veces desobedecemos. Sin saber, principalmente nosotros que somos cristianos, porque tal vez a los que no conocen al Señor, pues a veces no les pasa nada. Pero nosotros, como hemos decidido creer en el Señor Jesucristo, hemos decidido ser parte de la familia de Dios, por así decirlo, todo lo que hagamos va a traer consecuencias. Entonces, principalmente, jóvenes, oigan el consejo de sus padres. Los padres saben, porque ya pasaron por lo que ustedes no han pasado. Especialmente cuando vamos a escoger con quién nos vamos a casar, ¿va ustedes? Para empezar, la palabra de Dios nos da ya alguna línea, ¿verdad? No se unan en yugo desigual. Y yugo desigual no quiere decir solamente de que si es cristiano o no es cristiano. No, que tenga la misma visión que usted tiene. Porque déjeme decirle que ahora muchos se pueden llamar cristianos, pero no tienen la misma visión que nosotros tenemos acá. No es lo mismo un cristiano del atrio, se lo voy a poner así, que un cristiano que está buscando llegar al lugar santo y al lugar santísimo. No es lo mismo un cristiano que se conforma con la salvación de la paga del pecado y que con eso está contento, a que si usted tiene el llamado, tiene la decisión, tiene la convicción de alcanzar, llegar a la Nueva Jerusalén y ser la esposa del Cordero. Aún entre cristianos hay yugo desigual. Y créame, ha de ser muy difícil. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque estamos en la misma línea. Es más, ella a veces creo que va adelante que yo. Pero créame que ha de ser bien difícil, aún siendo cristianos los dos, que a uno le guste estar orando, leyendo la palabra, o esté meditando en la palabra constantemente, y el otro no. Porque va a ser bien difícil cuando sea el día del arrebatamiento y los dos se vayan, solo que uno con vestiduras de lino fino y el otro con vestiduras simples. Uno con gloria de sol y otro con gloria de estrella. O quizás ni eso, se quedó uno y el otro sí se fue. Porque hay cristianos que se van a quedar. ¿No lo saben ustedes? ¿Sí? A quien Dios no encuentre trabajando en la limpieza de su corazón, no es digno. Y por eso es que muchos van a tener que correr, huir del anticristo y doblegar, entregarle su cabeza al anticristo aquí, porque no quisieron entregarle su cabeza al Señor, su obediencia al Señor, lo que estamos hablando. Entonces, jóvenes, aquí está la palabra clara. Dice, obedezcan a sus padres en todo. Y eso quiere decir en todo. Y si usted se quiere casar con la persona que sí que es cristiana, pero mi papá no me entiende, empiece a orar. Y pídale al Señor que Él le muestre a su papá que si usted está seguro de que esa es la persona con la que Dios quiere que usted se case y su papá no quiere, pídale al Señor que lo convenza. Al Espíritu Santo, si Él es el que nos convence, dice la palabra, ¿o no? Amén. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Ahora, miren mis hermanos, el que no obedece a sus padres, que son la primera autoridad, que no me venga a decir que obedece a Dios, porque aquí está bien claro. Porque Dios nos ha dado principios, valores, y es lo que venimos aquí a aprender o a recibir cada domingo, cada miércoles que nos reunimos. Y están bien claros los principios de Dios. Si no somos obedientes, no podemos esperar bendición. Así es que si usted mira que las cosas no le están yendo bien, las finanzas no le están yendo bien, la salud no está bien, hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿en dónde estoy fallando? Porque la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿No lo dice su palabra? Sí. Y que tengamos buena salud. Pero
así como prospera nuestra alma. Entonces quiere decir que nuestra alma en algo está fallando. Y la desobediencia a los padres, mis hermanos, bloquea la bendición de Dios. No espere usted tener bendición de Dios si usted no obedece a los padres. Y no solamente es obedecerlos. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 6, por favor. Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor. Fíjense que aquí está más claro. Obedezcan en el Señor, es decir, cuando los padres le estén hablando algo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. O sea, esto es justicia de Dios, es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios. Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, no solo a tu papá, ni solo a tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a poner al contrario. Si no honras a tu padre o a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, tu vida, primero no te va a ir bien, te va a ir mal. Y serás de corta vida en esta tierra. Ay, mire qué tremendo. Porque eso, una cosa implica la otra. Entonces es la voluntad de Dios. Y honrar a los padres, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir apreciarlos. Aquí tengo yo algunas palabras de qué significa honrar a los padres. Es valorarlos. No les voy a dar las citas porque si no, no terminamos, pero es aceptar la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Reconocer esa autoridad, porque es delegada de Dios. Quiere decir que si desobedecemos a nuestros padres, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Se recuerdan el pueblo de Israel cuando Moisés les decía: miren sus murmuraciones y sus quejas que ustedes lanzan contra mí, contra la autoridad que soy yo, Moisés, no son contra mí, son contra Dios? Es lo mismo cuando desobedecemos a nuestros padres, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Qué otra cosa es honrar? Es tratarlos con respeto, con honor, con reverencia a las canas que ellos tienen, mis hermanos, a los años que ellos tienen. Ellos nos llevan tiempo, ellos nos llevan distancia. Entonces tenemos que honrarlos y cuidar de ellos también. Y eso sí ya va para nosotros los casados, que tenemos padres que están en la vejez. Ahí esa sí leamos, la primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ahora esto tómelo usted para usted. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno. ¿Y qué más es? Agradable delante de Dios. Mire, dice, sean piadosos con su propia familia, pero dice, a recompensar a sus padres. ¿Qué es eso de recompensar? Es devolver lo que ellos nos han dado. Yo tengo mucho que agradecerle a mi papá. Si no hubiera sido por él, no hubiera tenido estudios, no hubiera tenido alimentos, principios, valores. Se los voy a decir así bien, y yo sé que tal vez él me está viendo. Pero algo que yo le aprendí a mi papá es a nunca echarme un trago. Tal vez en mi juventud, en mi adolescencia, alguna vez lo hice por las malas amistades, ¿verdad? Pero yo nunca fui alcohólico. Y eso se lo aprendí a mi papá. Y algo que le aprendí a mi papá, y que mi esposa es testigo aquí, es a ser responsable con su trabajo uno, en el trabajo.
Yo lo miraba, él no me lo tuvo que enseñar. Mira, tu trabajo tenés que llegar puntual, tenés que salir a cierta hora. No, yo lo miraba en él. Lo miraba levantarse temprano, hacer uno de sus ejercicios, prepararse, rasurarse y salir todas las mañanas a su trabajo, ¿verdad? Lo veía llegar a almorzar, porque antes sí podía ir uno a almorzar a su casa, ahora ya no se puede con el tráfico, ¿ah? Pero llegaba a almorzar, se volvía a ir y regresaba. Yo aprendí ese ejemplo. Pero si él hubiera sido alguien que se la pasaba todo el día acostado en la casa, ahí viendo a ver de dónde caía algo para comer, así hubiera sido yo tal vez. Pero uno le aprende a sus papás. Entonces, cuando aquí habla de recompensar a los padres, mis hermanos, es devolver todo eso que ellos hicieron por nosotros. Mire cuánto dinero cree que invirtieron sus papás en usted, en su educación, en sus cuadernos, uniformes, hospitales, salud, comida, todo durante ¿qué? 20 años o más. Entonces lo menos que podemos nosotros es, si ahora Dios nos ha dado la bendición de estar bien, recompensémoslo, ¿verdad? Pero no, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Los hijos a cierta edad se van abandonados. Ahí nos estaban contando los jóvenes que fueron al asilo de ancianos, ¿verdad? Que lo que más esperaban esos ancianitos era que sus hijos los llegaran a visitar. No que ahí están abandonados en los asilos. Eso no le agrada a Dios. Y no crea, mi hermano, ninguno, que seamos hijos de Dios, creyentes, cristianos, que hagamos esa injusticia con nuestros padres, que vamos a recibir bendición de parte de Dios. No, ahí la bendición va a estar bloqueada. Y tal vez usted va a tener dinero, pero es que esa no es la bendición. La bendición es la vida de paz, la vida de gozo, la vida de justicia que solo Dios nos puede dar a través del Espíritu Santo, y que no la vamos a obtener si nosotros no cumplimos con obedecer estos principios de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces queda claro, ¿verdad? La obediencia no se limita solo a la palabra o solo a Dios. Hay autoridades delegadas. Primera autoridad son nuestros padres, pero hay otras autoridades. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y fíjense que solo para complementar lo que estábamos hablando de los sacrificios, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Ya veo que sí nos pide Dios que demos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Verdad que Dios sí se agrada de los sacrificios? Pero se agrada más de la obediencia, es lo que dice la cita que leímos en primer libro de Samuel. Pero ahora en el versículo 17, mire lo que nos dice. Allá hablando de la obediencia dice: obedezcan ¿a quiénes? A sus pastores. Mire, esa es otra autoridad que Dios ha delegado. Aquí nosotros tenemos a nuestros pastores. Dice: obedezcan a sus pastores. ¿Y qué más dice? Y sujétense a ellos. ¿Se recuerdan qué era sujetar? Cuando hablaba el pastor hace un par de semanas o la semana pasada sobre que la esposa debía ser sujeta a su marido, es tomarse del brazo para caminar juntos. No es que la tengan ahí apachada. Sujétense. Entonces, sujetémonos a nuestros pastores. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro pastor ya tomó la visión de llegar a la Nueva Jerusalén, sujetémonos a él para ir nosotros con él. No lo soltemos, que no se nos vaya, que vayamos a la par de él nosotros, caminando a la par de él. Porque es duro, mis hermanos, para un pastor ver que su congregación no camina como él quiere, o como él camina, no como él quiere, sino como él sabe que Dios le está llamando a caminar. Y entonces muchas veces él se tiene que estar regresando para ir al paso de nosotros. No, aquí lo que dice: sujetémonos nosotros a nuestros pastores y caminemos con ellos. Si ellos van adelante, ahí vamos nosotros con ellos a la par. ¿Y qué más dice? Porque ellos velan
por vuestras almas, dice. Mire qué ministerio más tremendo y más precioso también al mismo tiempo. Estar velando. Cuando esa palabra velar significa orar. Ellos están orando, intercediendo por las almas de cada uno de nosotros que estamos aquí, mis hermanos. Y dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, porque sí vamos a dar cuenta a los pastores. Y dice, sujetémonos a ellos. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿verdad?, de nosotros, porque no queremos caminar y sujetarnos a ellos, porque esto no es provechoso. Entonces, nuestros pastores, segunda autoridad a la que debemos obedecer. Así es que seamos obedientes. Y regrese unos versículos ahí, versículo 7. Mire, ahí nos da un principio también hablando de nuestros pastores. Y sí, tómelo, no es un mandato de obediencia, pero sí, mire lo que dice aquí. Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios, y consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. No, sí es mandamiento. El que les iba a decir es el otro, Gálatas 6:6. Ya casi terminamos. Mire qué tremendo esto. Dice, el que es enseñado en la palabra. ¿Quién nos enseña aquí? Nuestro pastor, ¿o no? La mayoría de las enseñanzas, lo que yo les estoy hablando hoy, yo lo he recibido de él. Y esto ya lo han recibido ustedes también de él. Aquí estamos solo recordando. Pero mire, dice, el que es enseñado en la palabra, el que ha recibido enseñanza de nuestro pastor, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso quiere decir, démonos hacia ellos. De lo nuestro siempre démosles a nuestros pastores. Eso es lo que quiere decir. Hagamos partícipes de toda bendición que nosotros recibimos. Hagámoslos partícipes a ellos. Bendigámoslos. No solo diciéndole Dios te bendiga. No. Pastor, mire, le compré esta corbata. Ya sabemos que a él le encantan las corbatas, ¿verdad? Hagámoslos partícipes. Mire, fui a Shela, le traje este panito. Aparte de lo que Dios ya nos mandó a dar aquí en la iglesia, ¿verdad? Que son nuestras primicias, nuestros diezmos, ofrendas y limosnas. Hagámoslos partícipes. Eso es lo que quiere decir. Y termino con esto. Colosenses 3:22, otra autoridad. Dice, siervos, se los voy a poner en nuestro chapín. Empleados, obedezcan en todo a sus jefes terrenales, no sirviendo al ojo. Ahorita no me está viendo el jefe, entonces mi sueñito. No sirviendo solo al ojo, sino que dice, como los que quieren agradar a los hombres, porque así es en el mundo. Poner un ejemplo ahí de alguien en este planeta. Ay, no tengo mucho que hacer, me voy a ir a echar mi sueño y una media. Como trabajo en la bodega, ¿verdad? Me voy a ir y ahorita no hay pedidos que entregar. Me voy a ir a acostar un rato y echarme un par de pestañazos ahí. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Mire lo que dice aquí. O sea, con una actitud diferente. Es que es la actitud de obediencia. Creo que hablaste algo de eso hoy, ¿verdad? La actitud de obediencia. No es obedecer solo a regañadientes, como le pasó al pueblo de Israel. Ellos dijeron, vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que Dios dice, pero su actitud decía lo contrario. Si en cada parada se quejaban y murmuraban. Y aquí dice que lo hagamos con un corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha llamado a que seamos obedientes. Obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos. Hoy recordaba yo, me va a pasar un poquito, pero recordaba yo lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel
Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 15. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, pasaron el Mar Rojo, qué alegría, hicieron alabanza y todo, ¿verdad? Pero al primer lugar que los llevó Dios, se encontraron el primer problema. Llegaron a Mara. En ese entonces no se llamaba Mara, ellos le pusieron Mara por la amargura de aguas que había ahí. Cuando ellos llegaron, habían pasado varios días, tenían mucha sed, y cuando, me imagino ellos aborazados, así como somos, ¿verdad?, se tiraron al agua a tomar agua, el agua estaba amarga, y murmuraron contra Dios, mostrando ahí que la amargura que había en su corazón contra los egipcios. Eso es lo que Dios les quería enseñar. Y Dios mandó a Moisés a endulzar las aguas con el árbol que representa el árbol de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede venir a endulzar la amargura en nuestro corazón. ¿Cuántos lo saben? En ese contexto, miren, fue lo primero que Dios les habló. Y miren lo que dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí Dios, mire, pues ahí Dios les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí ¿qué hizo? Los probó. Dice otra vez, ¿se recuerdan que habíamos hablado de Abraham, cómo Dios lo probó? Pero miren lo que le dice Dios, y hablando de la obediencia, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová, el oído, hoy lo habló José en la mañana. Si oyeres atentamente, porque obedecer es oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, e hicieres, no se quedó solo en oír, sino en hacer. Obedecer no solo es oír, no es solo obediencia interna, es externa también. ¿Se recuerdan cuál es el orden? Yo oigo, guardo, hago. ¿Sí? Va. Entonces dice: e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído ¿a qué? A sus mandamientos, y guardares. Sí, ahí está el guardar. Eso quiere, guardar entre otras cosas, quiere decir meditar en esos mandamientos. Significa crear un cerco, pero también significa proteger, y también significa meditar en los mandamientos de Dios. Y dice: si tú recibes, oyes, guardas los mandamientos y los pones por obra, ¿qué va a pasar? Dice: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. O sea, vas a ser sano. Vas a ser sano, totalmente, completamente sano. Y esa sanidad para nosotros no solo es la sanidad física, es la sanidad de nuestra mente, la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestro espíritu. Si obedecemos los mandamientos de Dios, vamos a ser sanos integralmente. A eso se refiere. Y dice: ninguna de esa enfermedad te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, que dice, tu sanador. Mire qué tremenda promesa la que le dio Dios al pueblo de Israel. Pero hoy usted mira un montón. Yo cada vez que abro el teléfono y me aparece ahí: hoy vas a recibir sanidad, hoy vas a recibir liberación, hoy vas a recibir el milagro que tanto has estado esperando. El que lea este mensaje va a recibir. Mire todo lo que dicen las redes sociales, pero no nos dicen la primera parte que dice aquí. Eso va a suceder sí y solo si oímos atentamente, guardamos los mandamientos y los ponemos por obra. Entonces ahí sí Jehová va a ser nuestro sanador. Pero si no pasa eso en nosotros, Dios no nos puede sanar, porque es su palabra y Él no va a ir en contra de su palabra. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos perdone primeramente, porque no hemos sido obedientes ni a su palabra, ni a sus mandamientos, ni a nuestros padres, ni a nuestros pastores, y tal vez ni a nuestros jefes, porque no los hemos honrado. Hemos murmurado en contra de ellos, en contra de todas estas autoridades. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios y ponernos a cuentas con Él y tomar la decisión, mis hermanos,
porque este sí es un reto para valientes. Tomar la decisión para que de aquí en adelante vamos a esforzarnos, a pedirle a Dios que Él haga su obra en nosotros, para esforzarnos nosotros a cumplir todos estos mandamientos que Dios ha dejado para nosotros. Amén. Pongámonos en pie un momento, por favor. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por los mandamientos que tú nos has dejado en ella. Porque reconocemos, Señor, que tus mandamientos son buenos. Son para nuestro beneficio. Son para ayudarnos, Padre Santo, a caminar esta jornada de regreso a la casa del Padre. Gracias, Señor, porque tus mandamientos son un cerco, Señor. Un cerco que tú pones, Señor, para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha de tu voluntad. Padre, gracias te damos, Señor, por cada uno de los mandamientos que están en tu palabra. Y Padre, hoy nos arrepentimos, Señor, porque estamos conscientes, Padre, de que aunque nos hemos llamado cristianos, nos hemos llamado creyentes, Padre Santo, no hemos sido fieles en obedecer tus mandamientos. Es más, nos hemos deleitado desobedeciendo tus mandamientos, Padre Santo. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, por todo lo que te hemos desobedecido, Señor, a ti. Por todo lo que hemos desobedecido, Señor, a nuestros padres. Hemos desobedecido, Padre Santo, a nuestros pastores. Y también hemos desobedecido a nuestros jefes, Señor, en esta tierra, siendo nosotros empleados, Padre Santo. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Y tú dile ahí en tu corazón, pídele perdón al Señor. Y si tu papá o tu mamá ya no está en esta tierra, pídele perdón al Señor y dile al Señor que te perdone Él por lo que tú le fallaste a tus padres. Padre, te pedimos perdón, Señor, también por todo lo que nuestros padres y antepasados también desobedecieron, Señor, a las autoridades que tú has establecido. Padre, por aquella desobediencia que hubo en nuestros padres hacia nuestros abuelos, Señor, y de nuestros abuelos a nuestros bisabuelos, Señor, y así hacia toda nuestra ascendencia, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que perdones todo pecado de desobediencia que ha habido en nuestros antepasados, Padre Santo, porque sabemos y reconocemos, Señor, que esa desobediencia muchas veces trae ligaduras, trae maldición hacia nosotros, Padre. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor, rompemos toda maldición, Padre Santo, toda maldición que se ha desatado, que se ha venido, Señor, a nuestra casa, a nuestra familia, por esa desobediencia, Padre Santo. Oh, gracias te damos, Padre. Rompemos hoy, Señor, toda obra del enemigo, toda obra del diablo, Señor, que Él ha querido desatar en nuestra familia y en nuestra casa, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, así como está escrito, Señor, que tú cambias los tiempos, que das nuevas oportunidades y que restauras todo lo que ya pasó, Padre Santo, te pedimos que con la sangre de Cristo Jesús vengas y limpies, Señor, nuestros corazones, limpies nuestra familia, Padre Santo, y nuestra familia sea libre de toda maldición, Señor, que se pudo haber estado dando, Señor, por esta desobediencia, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos la sangre preciosa de Cristo Jesús sobre cada uno de los que estamos, Señor, en este lugar, sobre los hermanos que están en línea también, Padre Santo. Clamamos la sangre de Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros. El fuego santo, fuego santificador, purificador de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Padre Santo.
Y te pedimos, Padre, que tú, Señor, hagas tu obra restauradora, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú cambias los tiempos. Y Padre, estamos seguros que, como dice tu palabra, Señor, tú ya nos redimiste por la sangre de Cristo Jesús. Ya nos redimiste de la maldición de la ley. Eso está escrito, Señor. Está escrito y lo creemos, Padre Santo. Rabacanda, Rabasaya, Rabacanda.